¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a conversar a continuación de cómo influye una comunicación en época de crisis sanitaria. Porque esto después del último informe conocido de Movid-19. Movid, recordemos que es un equipo de trabajo colaborativo del Colegio Médico, de la Universidad de Chile, de otras instituciones como la Universidad Diego Portales, la Universidad Católica Central, y de todo esto vamos a conversar a propósito con la académica de la Universidad Diego Portales y también investigadora del equipo COVID-19 hasta ahora, Mónica Gerber. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, gracias, Frecia. Bien, primero en conocer este trabajo que ha hecho, y este es el séptimo informe que entrega Movid-19 a propósito de la comunicación y cómo ésta ha influido en esta crisis sanitaria de acuerdo a algunas prácticas o comportamientos de la ciudadanía. Primero, ver cómo ha trabajado durante estos meses Movid-19 con este trabajo que decíamos colaborativo de varias instituciones. Sí, nosotros llevamos ya más de 12 semanas preguntándoles semana a semana a personas de todo Chile. Llevamos en este momento más de 52.000 personas que semana a semana actualizan su información con respecto a su situación de salud. Les preguntamos acerca de preexistencias que tengan y también de prácticas como salir de sus hogares para ir monitoreando en el tiempo y poder en el fondo ir trabajando con distintos informes, temas que en un momento determinado nos parezcan relevantes. Es así como trabajamos en un equipo interdisciplinario, desde sociólogos, psicólogos, médicos, epidemiólogos, ¿no es cierto? Y vamos sacando informes según las necesidades que evaluamos en un contexto determinado. En este momento particular nos Bien, de eso. enfocamos en el tema comunicacional. Sí, de hecho eso es lo que ya introducíamos a este tema, Mónica, cómo ha sido este mensaje que se ha entregado. Hay algunos gráficos incluso que indican que una determinada frase de una autoridad repercute definitivamente en el comportamiento en época de crisis sanitaria. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, con frases que fueron muy llamativas en algún minuto, en el mes de abril, por ejemplo, cuando se hablaba de una nueva normalidad o de un retorno seguro? En fin, eso repercutió en su minuto, y cómo se relaciona a los mensajes que ahora también estamos conociendo respecto, por ejemplo, de una leve mejoría, en fin. Claro, lo que nosotros estamos planteando es que los mensajes de las autoridades son muy importantes para entender cómo las personas después reaccionan. No solo porque los mensajes digamos, cuando se define una cuarentena o se comienza un proceso de desconfinamiento, tiene un efecto puntual en, digamos, las prácticas porque se permite o no se permite ciertas prácticas, sino que también comunica un mensaje acerca de la gravedad de la situación, un mensaje acerca de qué es lo que se espera de las personas. Entonces, cuando tú llamas a una nueva normalidad, a tomarse un café, a un retorno seguro, estás dando indicaciones de que las autoridades perciben que el riesgo está disminuyendo. Y eso es complejo en un contexto donde todavía estamos muy lejos de llegar a un punto de, digamos, de ganarle al coronavirus. Nosotros lo que observamos en Hay nuestro porcent estudio, ¿sí? Sí, sí, te decía que hay uno, a propósito de lo que me ibas a mencionar tú, que lo que se había observado, hay unos gráficos que, y desde los cuales se entienden muy bien en el informe, de cuánto porcentaje de las personas, por ejemplo, comenzó a movilizarse más precisamente por eso. ¿A qué lo adjudican ustedes? ¿Poco conocimiento o definitivamente un mensaje mal entregado o falta de información por parte de la ciudadanía? Probablemente todas las anteriores. Nosotros lo que hemos estado viendo y en el último informe analizamos particularmente las salidas de recreación, porque son salidas que son menos afectadas por factores estructurales, digamos, el trabajo, la gente que tiene que seguir saliendo a trabajar, es más difícil pensar que un mensaje de las autoridades puede afectar esa salida. Pero cuando se trata de recreación, evidentemente tiene que ver con cómo yo estoy percibiendo si es seguro en este momento volver a salir y volver a tener una vida normal o no. Y lo que observamos nosotros, como tenemos esta medición en el tiempo, podemos ver si esas salidas aumentan o disminuyen. En términos muy generales, en Chile, por lo menos nuestros participantes móviles, salen poco de sus hogares, pero
Lo que sí ha llamado la atención es que en determinados momentos que se corresponden con determinados mensajes de las autoridades, como el tema del retorno seguro, como el tema de la vuelta a la normalidad, de salir a tomarse un café, se observó un aumento claro en las salidas, no solo de personas sin síntomas, sino hasta con personas que tenían síntomas que podrían ser compatibles con una enfermedad por coronavirus. Así es. De hecho, hay una pregunta con la que ustedes encabezan este séptimo informe. Mónica dice, ¿cómo podemos mejorar la comunicación de riesgo durante la crisis sanitaria? ¿Y cómo es? ¿Cómo mejorarla? Claro, lo que pasa es que nosotros sabemos desde la investigación que las personas cuando perciben un mayor riesgo también le toman más el peso a sus acciones y a lo que significa salir de sus hogares o no. Entonces, si bien no se trata aquí de empezar a alarmar a la población y de generar un caos, ¿no es cierto? Sí es importante que no demos falsas expectativas de seguridad en un contexto donde sabemos que además países que hasta han tenido situaciones mejores que la nuestra, han tenido recaídas, han tenido rebrotes. Entonces es muy importante mandar un mensaje responsable y consistente en el tiempo. Y esto es un tema porque digamos cuando hay señales que me dicen un día puede salir, un día no, básicamente es difícil decidir cómo actuar en un determinado contexto. Nosotros lo que estamos ya haciendo un llamado es a que cuando todavía no tenemos la claridad de que han disminuido los riesgos, a que la situación está totalmente controlada, es importante comunicarle consistentemente a la población que la situación aún es un peligro para la vida de las personas. Es más, no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo que tiene el coronavirus, no sabemos, si efectivamente tener ni siquiera contagiarse de forma asintomática finalmente no tiene efectos para la salud. Entonces es importante no dar una sensación de seguridad que no tenemos en este momento para que las personas, por un lado, traten de mantenerse en sus hogares lo más posible y por otro lado también, si estamos hablando de medidas de desconfinamiento, empiecen a adoptar de manera responsable las medidas que son necesarias, la distancia social, el uso de mascarillas, porque esto es un problema de largo aliento y vamos a seguir necesitando de estos cuidados por lo menos por un año más, probablemente más. Sin duda, mientras que no haya vacuna. Mónica, ¿cómo han visto ustedes, si es que las han visto, cambios una vez que hubo cambio de ministro también respecto al mensaje y a la comunicación que se entrega? Mira, es un poco apresurado sacar conclusiones al respecto. Nosotros, de hecho, una cosa que vamos a poder ver la próxima semana es si el llamado esta comunicación de la leve mejoría ha tenido un efecto. Nos falta ahí una semana más para poder ver eso. Pero nosotros hemos visto que desde que se establecieron las medidas de cuarentena en el Gran Santiago y en el Gran Valparaíso, las salidas han disminuido y se han mantenido ahí, y eso no ha tenido un gran cambio con el cambio de ministro, tampoco y esto es bien importante mencionarlo, tampoco con las leyes más punitivas que ha establecido el gobierno, digamos, no han logrado esas leyes reducir las salidas. Las personas que tienen que seguir saliendo por razones laborales lo hacen, digamos, porque están en una situación de poner, en juego la subsistencia y la salud, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a poder ver los efectos en las salidas tal vez en 1 o 2 semanas más, pero por ahora no pareciera haber un gran cambio. Sí nos parece que había un mensaje un poco más prudente, un poco más, digamos, más de considerar distintos factores y de no sacar conclusiones apresuradas, pero el llamado a la ley de mejoría y a festejar estos avances es un mensaje peligroso. Bien. Mónica Gerber, queremos agradecerte por haber conversado con nosotros en CNN. Que estés muy bien. Gracias, Frecia, tú también.